grasitas que se hacen bichectomía, ¿no ve? De ahí sale el término. Porque esta grasita, que es lo que nos da la forma cuando sonreímos, que hace que nuestra carita esté redondita, se llama la borla adiposa de Bichat. ¿Ya? Por eso le llaman bichectomía, ¿no? Que se ha puesto de moda mucho esa cirugía un tiempo, creo que ya ha pasado, pero había un tiempo que todo el mundo se sacaba la borla adiposa de Bichat. Pues les digo, muchos de esos nombres los van a seguir escuchando en la medicina, porque a diferencia de lo que sucede hoy, que uno se especializa y uno dice, yo voy a ser endocrinólogo, yo voy a ser gastroenterólogo, yo voy a ser endocrinólogo solo de tiroides, así, ¿no? Nos subespecializamos. En el tiempo en el que estas personas han desarrollado lo que ha sido la medicina, no había esa especialización. Entonces, así como estas personas nos han ayudado en lo que es la histología, van a ver que también han tenido injerencia en lo que es la embriología, en lo que es la anatomía, ¿no? Entonces ahí viene el nombre de Javier Bichat, también ha influido en la histología, se le da ese nombrecito de acá, de la borla adiposa de Bichat. En el siglo XVIII, Javier Bichat, un destacado anatomista, fíjense, fisiólogo francés, ya, a Bichat le llamaron la atención las distintas texturas de la capa y la estructura del organismo, observadas en disecciones macroscópicas, ¿ya? Entonces, él ha escrito un libro sobre esto, ¿ya? El cual nombró, donde ha nombrado más de 20 estructuras, porque claro, cuando ya entren a morfológicas y abran los cadáveres, van a ver que tenemos, pues, tendones, músculo, piel, grasa, ¿no ve? Y luego cuando llegamos a las vísceras, cada víscera tiene una estructura diferente. Entonces, a él eso le llama la atención y por eso es que ha permitido eh, clasificar cada tejido de acuerdo a la diferencia, ¿no? Por eso está ahora ya le llamamos tejido muscular cardíaco, tejido muscular estriado, tejido muscular liso. Es gracias a que él, de forma macroscópica, ha visto que cada tejido es diferente. Entonces, pero esto es importante. Javier Bichat, a diferencia de los que hemos hablado anteriormente, no ha usado un microscopio para clasificar los tejidos, ¿ya? Tenía miedo de crear terminología equivocada o errarse. Entonces, ¿por qué? Porque como entenderán, estamos hablando del siglo XVI, del siglo XVIII, o sea, demasiado tiempo atrás. Los microscopios no eran lo que tenemos hoy en día, que tenemos resoluciones increíbles. Entonces, él ha clasificado los diferentes tejidos con sus observaciones macroscópicas en los cadáveres. Por eso es que ha sido un destacado anatomista, ¿ya? Él no ha definido la palabra histología, aunque se lo considera el primer histólogo porque es el primero que le ha dado nombre a los diferentes tejidos del cuerpo, pero macroscópicamente. A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, con ayuda de los trabajadores de muchos científicos y maestros, fueron creados los microscopios acromáticos. Aquí está una imagen, mucho más bonita que los primeros que les he mostrado, ¿no? Este es el microscopio acromático, con los cuales se lograron observaciones microscópicas más auténticas y fue posible pasar al estudio sistemático de los tejidos animales, vegetales, que son más diversos. Los anteriores microscopios, claro que han mostrado células pequeñas, claro que han mostrado tejidos pequeños, pero imagínense el nivel de resolución que podrían haber tenido en el siglo XVI, cortando trozos de vidrio, versus ya hablando del siglo XVIII, el siglo XIX, donde ha habido más avances y ya se ha podido afinar el trabajo, entonces obviamente ya se ha podido ver cosas más destacadas dentro de los tejidos. En cuanto a los métodos utilizados para la obtención de cortes, al principio se han empleado simples navajas. Claro, pues la medicina viene desde allá, ¿no? Incluso desde nuestros pueblos, que si tienen curiosidad o tal vez en anatomía se lo están dando, se ha visto, ¿no? En las reliquias del Imperio Incaico, Tiwanacota, tienen bisturís, ¿no? Entonces, de antes ya teníamos la posibilidad de hacer esos cortes. Claro que no teníamos la ciencia que hoy tenemos. Entonces usaban navajas, que son las que se están viendo abajo. Pero las secciones obtenidas obviamente han sido gruesas, irregulares, ¿no? Porque con una navaja yo no voy a poder extraer un tejido delgadito, que es lo que yo quiero ver en el microscopio, ¿ya? Entonces, ¿qué ha pasado? Gabriel Gustave Valentin ha ideado en 1838 cuchillos con hojas paralelas ajustables, ¿ya? Que lo que permitían era hacer como pasaban encima del tejido y permitían un corte un poco más fino que una navaja, pero no era el mismo. O sea, no es como ahora que tenemos el microtomo y que podemos tocar cosas muy finas, ¿ya?
Tras una compleja evolución en la que participaron numerosos autores, el primer microtomo, aquí está el microtomo, con precisión mecánica fue inventado en 1866 y con posterioridad sirvió de modelo para el diseñado por Richard Thomas. Este es un microtomo antiguo, ¿ya? Hoy hay microtomos finitos que usan los dermatólogos y uno de los antiguos, pero no tan viejito, lo pueden encontrar en el Hospital de Clínicas, en la parte de cirugía plástica lo usaba todavía el doctor Sillerico para tomar muestras y poder hacer injertos de piel. Y bueno, es muy parecido a esto que les estoy mostrando, es ese microtomo. El microtomo permite hacer cortes bien delgaditos, ¿no? Pero eso es de los antiguos. Si ustedes van a un dermatólogo hoy en día, sus microtomos pues, son electrónicos, son chiquititos y también permiten hacer este tipo de tejido. Los colorantes, porque finalmente, si hablamos desde atrás, claro que en estos microscopios se ha podido ver el tejido, ¿ya? Pero ¿con qué resolución? Y aparte, no se podía ver dentro de la célula cómo estaba o cada una de sus organelas o las diferenciaciones, porque veíamos todo del mismo color, ¿sí? Entonces, se ha mejorado el microscopio, pero se han seguido viendo los tejidos parecidos entre sí. Entonces, ¿qué se ha inventado después de eso? Las tinciones, los colorantes. Nosotros hemos podido teñir ya cada tejido y cuando le hemos puesto esa tinción, han salido a la luz, o sea, ha podido relucir mucho mejor las características de cada tejido, ¿ya? Entonces, los colorantes habían sido empleados de manera ocasional desde la época de Leucock y durante la primera mitad del siglo XIX por autores como Henberg y Kohn. Pero el verdadero fundador de las técnicas de coloración histológica fue Joseph von Herlach, ¿ya? Que nos divide en lo que es la hematoxilina eosina. Van a ver que casi todo lo teñimos con hematoxilina eosina y la tinción Gram nos permite diferenciar las bacterias en los Gram positivos y los Gram negativos. Lo van a ver en segundo año en histología. Pero van a ver que esto nos permite ver que los gram positivos se tiñen de morado y los gram negativos se tiñen de rosado. Y nos sirve a nosotros porque cuando estamos viendo un paciente, pongámosle con neumonía, y yo le digo, hazle un gram de su esputo. Hacen la tinción gram y me dice, está tiñendo morado. Listo, yo sé que es un gram positivo, el principal gram positivo de la boca, estreptococo con neumonía. Yo le voy a dar el antibiótico en función de eso. Por eso es que hasta la fecha nos sirve bastante este tipo de tinción que se ha creado en los 1800. ¿Ya? Origen de me fijaré la hora para que no nos pasemos, ya me pasó un poquito, así que me voy a apurar de aquí. El origen moderno de la histología se encuentra en la primera mitad del siglo XIX, principalmente en la Anatomía General de Henle, que integró la teoría celular como noción del tejido procedente de Bichat. ¿Ya? O sea, ¿qué ha hecho este individuo? ¿Qué ha hecho Henle? Ha dicho, Bichat ha dividido a los tejidos macroscópicamente, ahora yo le voy a dar el término microscópicamente. Su conformación más compleja se produjo a lo largo de la segunda mitad del siglo. Y a la histología moderna, o sea, estos microscopios con pantalla, ¿no? En el siglo XX, en 1931, Ernst Ruska inventó el microscopio electrónico con un aumento, fíjense, de antes de 500, ahora a 5000, lo que llevó la histología a un nuevo nivel. Desde el punto de vista científico, este dependió de los progresos alcanzados por la investigación citológica, sin embargo, esta última no había alcanzado la categoría de disciplina independiente. Cultivada en zoología, botánica y anatomía humana, ya han utilizado bastante esto, claro, en patología igual, porque ahí vemos las enfermedades. Solamente en los años de transición al presente siglo se inició la independencia de la citología, cuyo punto de partida suele simbolizarse con la aparición de la obra de Oscar Hertig, que es Cell-Ungebe, célula y tejido. O sea, gracias al microscopio electrónico ya se ha podido aislar. La autonomía que por el contrario consiguió el saber de la histología, en primer término, gracias a buena parte de los institutos anatómicos, claro es cierto, esto empezaba en anatomía, de las facultades de medicina alemanas centraron en la materia sus trabajos de investigación. De ellos provino el impulso fundamental y más temprano al que luego se sumaron las contribuciones de los demás países. En Alemania hay un instituto muy bonito de anatomía donde se colocan cera los cadáveres y las células. Es una belleza, porque ahí es donde se ha originado todo, ¿no? Y bueno, nos habla de los demás institutos, las escuelas, ¿no? Los profesores que nos han ayudado a poder evolucionar la histología.
Esta es la bibliografía de donde hemos sacado, pero no se preocupen porque, como les he dicho, es de los libros y de la parte de las teóricas. A ver, tantas donde me suele resultar. Ujú. De todas Doctora, buen formas, día. estas fotitos les va a servir para repasar mientras tanto, pero según me han explicado en la parte prefacultativo, les van a subir las diapositivas, ¿ya? Ok, muchachos, ya nos hemos pasado la hora, tiene que entrar otro docente a la práctica, nos vemos el martes a las 8 de la mañana.